Hola friends, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vengo a platicarles otro tema muy básico pero súper importante. Cuando ya decides hacer tu carrera o tomar esta aventura en el mundo de la programación, al menos fue una de las preguntas que yo me hice. ¿Dónde programo o en dónde escribo código? Pues hoy te lo vengo también a platicar. Muy bien, entonces pues ya saben que a mí me encanta hacer presentaciones porque tengo que sacar mi creatividad en algo cuando no estoy escribiendo código. Pero noté en los videos pasados que al dejar mi fotito no se veían algunos aspectos. Entonces les voy a platicar unas cosas y voy a quitar mi circulito para que nos enfoquemos en todo lo que les estoy diciendo. Entonces vamos a ver editores. Entonces vamos a ver editores de código y IDEs, cuáles son sus características y sus diferencias. Muy bien, entonces listo. Existen muchas herramientas disponibles que puedes utilizar para escribir código. Tenemos los editores de código y los IDEs o los IDEs o los IDEs. Entonces, las características o las similitudes, los elementos que ambos tienen es que no tienen formato, es decir, no se pueden poner en cursiva, ni en negrita, ni puedes ponerlos en color. Importante que tengan es el resaltado del sintax y detectar errores de sintax. En estos programas reconocen el lenguaje en el que estás escribiendo y te colorean el código para resaltar ciertos elementos que te van a ayudar a leer tu código. Y por último, la función de autocompletar, que es detectar las primeras letras y ofrecerte sugerencias, ¿no? Recomendar la estructura de control del código que estés escribiendo. Entonces vamos a hablar primero de los editores de código. Bueno, los editores de código son programas ligeros. Me refiero al RAM, no requieren realmente mucha RAM. Corren relativamente rápido, o sea, los que yo he utilizado son muy rápidos de bajar y de correr. Puedes abrir y crear solo un archivo a la vez. Tiene plugins o puedes configurar plugins para agregarle más funciones y hacerlo, pues de cierta manera, más potente, pero todo esto tendrás que hacerlo manualmente. Y pues puedes utilizar múltiples lenguajes, por ejemplo Python, Java, JavaScript. Así es, sí puedes integrar múltiples lenguajes. Los más conocidos que son aquí abajo son Visual Studio Code, Sublime Text y Atom, que recientemente creo que Atom, este fue el primero que yo utilicé, pero creo que Atom ya se nos fue, ya le dejaron de dar soporte. Y digo, ya hace algunos años, aunque fue el primero que utilicé cuando empecé a estudiar programación, pues ya en mis trabajos, en el día al día, el que más se utiliza o el más conocido pues es Visual Studio Code. Pero pues tienes varias opciones. Hay editores de código en línea, que son estos de aquí abajo, por ejemplo Code Sandbox y Stack Blitz. Yo he tenido algunas entrevistas técnicas utilizando Code Sandbox, que es te ayuda con la colaboración, por ejemplo, de los entrevistadores que están ahí haciendo tu Coding Challenge. Entonces a mí se me hace súper amigable y súper atractivo. Y acá están los físicos, que sí tienes que bajar un software o un programa a tu computadora. Ok, los IDEs o los IDEs, si así quieres llamarlos, son Integrated Development Environment. Básicamente es un entorno o un espacio o un ambiente de desarrollo. En esto se crean proyectos. Aquí se hace un desarrollo integrado, es la creación de proyectos más pesados. Es un software más robusto, más pesado, sí requiere más memoria RAM. No es tan rápido como los editores de código porque estás bajando, como te digo, un software un poquito más complejo. Pero sí tiene un procesador más poderoso que los editores de código.
Te podría decir que es un espacio más completo para trabajar proyectos grandes, no solo archivos. Acá recuerda que en los editores de código trabajas con un archivo a la vez. Acá tienes proyectos end-to-end o proyectos de principio a fin, y contiene una variedad muy grande de herramientas que ya están integradas o configuradas. Recuerda que acá en los editores de código puedes encontrar plugins y puedes configurarlos. Sí creo que puedas hacer muy poderoso, casi llegar a tener un editor de código igual de poderoso que un IDE, pero en esta parte de acá pues tienes que configurarlos manualmente, y los IDEs ya vienen configurados, lo cual es, o integrados, lo cual pues ya es muchísimo más poderoso que ¿no? Y los más conocidos, los softwares más conocidos pues son Visual Studio, son Android Studio, que es este de acá, y Eclipse. Y los IDEs que están online, es decir, que no necesitas bajar nada y que lo puedes hacer todo en línea, son de los IDEs el Code Anywhere y el Code Envy. Yo he utilizado más este de acá, que es el Code Anywhere. Cuando estamos hablando de iniciar por tu cuenta, de aprender todo por tu cuenta, es muchísimo más fácil empezar con un editor de código. Ya cuando tengas tu primer trabajo, tu primer proyecto un poquito más complejo y más grande, muy probablemente en tu empresa o en la empresa en la que estés trabajando o en tu equipo vayas a estar utilizando un IDE, pero también puedes utilizar un editor de código. Como les he dicho en todos mis videos, depende mucho el proyecto, depende mucho la empresa y la industria, y si hay presupuesto para tener un IDE como grupo, o si se van a ir por la forma más sencilla, digamos que es un proyecto no tan complejo y no tan pesado y se van a ir por un editor. Entonces, si vas empezando tu aventura en la programación, vete por el editor de código. Voy a estar subiendo más videos con los plugins que yo utilizo, que me hacen la vida más fácil para escribir código y para tener una estructura más organizada y para no confundirme con el montón de líneas de código. El que yo, como les dije, el que yo empecé a utilizar fue Atom, pero después me fui moviendo a Visual Studio Code porque fue el que yo utilizaba en mi día a día como Godín y en mis proyectos personales. Pero pues también échale un ojo a Code Sandbox o a los IDEs si es que te quieres ir a las grandes ligas. Ambos son muy poderosos y te ayudan a escribir código. Cuando yo inicié la aventura en la programación, pues me fui por el editor de código. Como les dije, yo empecé con Atom. Después vi que algunos tutoriales se utilizaban Sublime Text, así que también lo probé. Pero en mi día a día, ya cuando tuve mi primer rol como desarrolladora, pues el más conocido o el más común era Visual Studio Code. Así que me acostumbré a utilizar Visual Studio Code y ahorita es el que utilizo en mis proyectos personales y en mi trabajo. Pero de nuevo, si estás empezando en esto, vete por el editor de código. Y en este caso creo que sí voy a hacer otro video de Visual Studio Code, que es el que utilizo en mi día a día, para que cheques los plugins que yo utilizo, y si quieres instalarlo, pues ahí te enseño cómo instalarlo y cómo configurar esos plugins. Listo, friends, les agradezco su tiempo. Si no me siguen, síganme en mis redes, que estoy dejando contenido sobre cómo iniciar la aventura en la programación. Si ya estás en esta aventura desde hace años, pues déjame en los comentarios cuál editor de código o cuál IDE te gusta más o cuál utilizas y cuál debería de conocer, porque a lo mejor me hizo falta por ahí uno que pues no estoy muy familiarizada, así que déjame, compárteme tu historia, cuál es el que te ha hecho la vida más fácil o cuál me recomiendas utilizar. Y listo, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.